placer y muchas gracias por la invitación. Una bendición a todos los hermanos. Veo que 259 personas, 60 están conectados ahora mismo. Gloria a Dios. Bueno, la obra en Nueva York es sumamente desafiante, Macena. Tú que fuiste pastor y estuviste trabajando en New Jersey, muy cerca de Nueva York, puedes conocer los desafíos que tenemos en esta gran ciudad. Es una ciudad multiétnica, especialmente dentro del mismo mundo hispano, convergen todas las culturas hispanoparlantes. Aquí en la Great New York Conference tenemos 11,740 hispanos adventistas y damos gloria a Dios por eso. El Señor ha bendecido mucho la obra aquí en Nueva York. Somos 42 pastores que trabajamos tiempo completo. Hay unos 33 distritos, 103 iglesias hispanas en este estado. Y el Señor, aún en medio de la pandemia, donde hubo una explosión de predicación digital, pudimos ver un crecimiento exponencial de la iglesia. Bautizamos el año pasado, en medio de la pandemia, 300 personas. Abrimos 2 congregaciones en medio de la pandemia, algo que solamente lo debemos a la gracia de Dios, pero como en todo lugar existen desafíos, y el desafío más grande que tenemos acá es el secularismo posmoderno, que impide muchas veces que la juventud o los millennials sigan el camino del Señor, pero estamos creyendo en el poder del Espíritu Santo para seguir adelante en esta magna obra, Macena. Amén, gracias. Pastor, primeramente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, dejar su tiempo con el trabajo, con su familia hoy domingo, para que Dios pueda usarte grandemente. Nosotros, el tema que usted estará enfocando son nuevos métodos de trabajo por la inspiración del Espíritu Santo. Una de las cosas que, doctor Ferreira, es que nosotros pensamos que primera parte, ¿no? del pastor Abiel es los dones, ¿no? que Dios nos ha dado y podemos focalizar en las bendiciones de los talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no aportamos como debería y pensamos como Él contó la historia, ¿no? Siempre la manera que hemos aprendido muchas veces, y por eso entonces le pedimos para compartir el tema de cómo Dios, el Espíritu Santo, puede nos ayudar en diferentes formas en nuestro ministerio. Doctor, muchas gracias y bendiciones en tu presentación en este momento. Muchas gracias, Macena. Voy a compartir pantalla. Espero que podamos estar mirando la pantalla. Me dicen si está saliendo bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar acerca del don de liderazgo. En primer lugar, quiero darle gracias al Señor. A él sea la gloria. Todos lo recibimos por gracia. Él es el único que merece toda la gloria y la honra. Hablamos del don del liderazgo. El expositor anterior, mi amigo Adiel del Toro, estuvo hablando de los dones del Espíritu. Excelente exposición. Y hablemos un poco acerca del don del liderazgo. En primer lugar, permítame decirle, hace unos días atrás estuve leyendo una historia que impactó mucho mi vida. Dice que 4 aviones que se dedicaban a lo que es la aviación acrobática sufrieron un accidente, los 4 en el mismo tiempo. Ellos estaban realizando actividades acrobáticas y los 4 tuvieron el accidente. Lamentablemente, los aviones quedaron destruidos y los pilotos murieron. Inmediatamente comenzó la investigación. ¿Por qué razón estos 4 aviones colapsaron? Entonces se descubrió la razón. El que estaba dirigiendo la operación perdió el rumbo. Y cuando perdió el rumbo, los otros 3 aviones que le estaban siguiendo entendieron que era el rumbo correcto el que le estaba tomando, y lamentablemente cuando el que estaba dirigiendo se estrelló, los otros indefectiblemente le siguieron a la muerte y a la destrucción. Y aquí, cuando leí esta historia, esta noticia, llegó a mi mente el hecho de la importancia del liderazgo. Cuán importante es el liderazgo y cuánto influye en las otras personas y cuánto influye en los dirigidos. Cuando perdemos el rumbo o cuando mantenemos el rumbo en el liderazgo, estamos bendiciendo si mantenemos el rumbo, pero lamentablemente cuando perdemos el rumbo, los dirigidos o aquellos que nos siguen también perderán la ubicación. Dice John Maxwell, uno de los grandes o los gurúes del liderazgo moderno, él dice lo siguiente:
todo se levanta y se cae por el liderazgo. Sí, queridos hermanos, ustedes que están tomando este instituto, esta clase de liderazgo, esto es muy importante que podamos entenderlo. Todo se levanta y se cae por el liderazgo. Y no importa si estamos dirigiendo una empresa secular o estamos dirigiendo la obra del Señor o la viña del Señor o la iglesia de Jesucristo, el liderazgo influye y es de suma importancia porque todo se levanta y todo se cae por el liderazgo. De acuerdo a Oscar Sánchez, un escritor famoso sobre liderazgo, hay diversas razones por las cuales es importante que estudiemos el tema del liderazgo. Es importante que dediquemos tiempo a estudiar este tema. Lo primero que Oscar Sánchez dice es que la importancia de estudiar el tema del liderazgo tiene que ver porque el liderazgo, como ya dije anteriormente, es importante para cualquier organización. Una iglesia sin liderazgo es una iglesia que va rumbo a la destrucción. Una empresa sin liderazgo igualmente. El liderazgo mantiene el eje, mantiene el norte de cualquier organización. Una organización es lo que son sus líderes. En segundo lugar, es importante que estudiemos este tema del liderazgo, queridos amigos, porque la realidad, existe una realidad y una naturaleza de cambio hoy en día. El mundo está cambiando rápidamente. No, las cosas que antes tomaban años para verse cambiar, hoy la podemos ver en días o semanas. Y esta realidad y naturaleza de cambio exige que también se estudie el tema del liderazgo y aparte de estudiarse el tema del liderazgo, se levante la necesidad de nuevos líderes. Por último, entendemos la importancia del tema del liderazgo en lo que tiene que ver la credibilidad. Todo depende de esto. La credibilidad del líder influye de forma significativa en su forma de dirigir. Así que notamos bien, queridos estudiantes y amigos que están acá y todos los que estamos presentes, que el tema del liderazgo es importante porque de ello depende el avance de una organización. El tema del liderazgo es importante porque de una forma o de otra, hoy en día el mundo va en constante cambio y es necesario que se levanten nuevos líderes para tomar las riendas y es importante porque esto da credibilidad a la institución o al lugar donde se está dirigiendo. Ahora vamos a iniciar inmediatamente hablando sobre algunas definiciones de liderazgo. Vamos a mirar qué es el liderazgo, qué se entiende por liderazgo y puede ser que si levante una sección de preguntas, esta sea una de las preguntas que más aparezca en el chat. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo definimos la palabra liderazgo? Para poder entender lo que es el liderazgo, es importante, queridos, que podamos nosotros entender lo que no es el liderazgo. ¿Qué no es el liderazgo? Nos va a llevar a nosotros a entender entonces qué es en sí el liderazgo. En primer lugar, liderazgo no es poder. Lamentablemente, se ha confundido el poder con el liderazgo. Usted puede tener poder político y no tener liderazgo. Puede tener poder económico y no tener liderazgo. Usted puede tener poder en las emociones y no tener liderazgo. El poder es una cosa, el liderazgo es otra. Y podemos verlo en diferentes lugares. Tenemos países hoy en día que están siendo gobernados por personas que ejercen poder autoritario y hasta dictador, pero no tienen liderazgo. Una cosa es el poder, otra cosa es el liderazgo. En segundo lugar, liderazgo no es una posición. Todos nosotros hemos sido testigos de personas que ostentan una posición, pero que no tienen el liderazgo. A lo mejor fueron colocados allí por
por ser amigos del jefe. A lo mejor fueron colocados allí porque ellos hicieron un tipo de política para llegar a la posición, pero lamentablemente no tienen liderazgo. ¿Por qué? Porque una cosa es la posición y otra cosa diferente es el liderazgo. Así que vemos, queridos, que liderazgo no es poder, aunque el líder ejerce poder. Liderazgo no es posición, aunque el líder tiene una posición. En tercer lugar, liderazgo no es personalidad. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que ser carismático, tener una personalidad extrovertida, un temperamento sanguíneo, colérico y ser parlanchín y poder hablar siempre es sinónimo de liderazgo. Permítame decirle que no. Hay personas que son introvertidos y son grandes líderes. Hay personas que son melancólicos o flemáticos y son grandes líderes. No, usted no tiene que tener una personalidad estándar para ser un gran líder. Nosotros podemos ver en la Biblia a un colérico como Pablo, que era un líder, y a un melancólico como Moisés, que también era un gran líder. O sea, liderazgo no es personalidad. Y esto es importante que usted pueda entenderlo, ya que los líderes vienen en diferentes tonalidades, si podemos utilizar esa ilustración. No confunda personalidad con liderazgo. Por último, liderazgo no es una carrera profesional. A veces creemos que el que ha ido a estudiar a la universidad y ha tomado una maestría en liderazgo es un líder. Si fuera así, entonces tuviésemos cada año miles y miles de líderes en el mundo, porque cada año se gradúan miles y miles de personas. El liderazgo no es una carrera profesional. El liderazgo no se toma en una universidad, no se aprende en una universidad. Usted no aprende a ser líder cuando completa un currículum de estudio. Completamente es distinto. Usted aprende a ser líder de otra manera. Así que notamos bien, y quiero que podamos mirar esto, aquellos que nos están siguiendo también a través de los videos o las redes sociales, quiero que tengan esto claro. En primer lugar, liderazgo no es poder, aunque el líder ostenta o tiene poder. No es posición, aunque el líder ostenta o tiene una posición. No es personalidad y no es una carrera profesional. Entonces usted dirá, Pastor Ferreira, ¿qué cosa es el liderazgo? Si liderazgo no es poder, si liderazgo no es posición, si liderazgo no es personalidad, si liderazgo no es ostentar una carrera profesional, entonces, Pastor Ferreira, ¿qué cosa es el liderazgo? Déjeme darle algunas definiciones de lo que es el liderazgo y me gustaría que usted observe en estas definiciones el punto común de cada una de ellas. ¿Qué es el liderazgo? John Gardner dijo lo siguiente, escúcheme bien. Liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o grupo en un esfuerzo destinado a alcanzar metas en una situación dada. Noten bien esta definición. Dice que liderazgo es el proceso de influenciar y subrayen esa palabra porque la palabra influencia juega un papel sumamente importante en lo que es el liderazgo. Vamos a mirar una segunda definición. Paul Hersey dijo lo siguiente acerca del liderazgo. Liderazgo es la capacidad y voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común y poseer un carácter que inspire confianza. Es casi la misma definición. En este caso, Paul dice que el liderazgo es la capacidad de voluntad y voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común. Así que notamos bien la importancia de la palabra influencia en lo que es el liderazgo. Bernard Montgomery dijo lo siguiente. Él resumió todo al decir, liderazgo es influencia. Así es. Si a usted le preguntan después de esta exposición, ¿qué es el liderazgo? Usted puede resumirlo en esta definición. Liderazgo es influencia. O sea, notamos bien
que liderazgo es influenciar en otras personas. Algunos ejercen influencia hacia lo malo en otras personas, otros ejercen influencia hacia lo bueno, pero liderazgo es influencia, es ejercer influencia en una persona, en un grupo. Es por eso que el liderazgo, queridos amigos, abarca todo en la vida, porque usted puede ejercer influencia en sus hijos, en su esposa, en su casa, en su hogar, puede ejercer influencia en la iglesia, en su lugar de trabajo, en el equipo de soccer que usted participa los domingos, puede ejercer influencia en cualquier lugar de hábitat, en cualquier lugar de vida. Por eso el liderazgo se desarrolla en todas las actividades, porque en cualquier lugar donde usted está, usted puede ejercer influencia. Así que déjeme resumir todo la definición con este pensamiento. El liderazgo es la capacidad y actividad de influenciar a individuos para que alcancen metas prefijadas. Quiera usted o no, usted está influenciando, usted está ejerciendo liderazgo. Consciente o inconscientemente, usted es un líder que está ejerciendo influencia, sea para el bien o sea para el mal. Nosotros oramos siempre ejercer influencia para el bien, para honra y gloria del Señor. En resumen, notamos que el liderazgo es sumamente importante en todo lo que tiene que ver con la vida diaria y la vida espiritual. El liderazgo no es poder, no es posición. El liderazgo no es personalidad. El liderazgo tampoco es una carrera profesional. Liderazgo es influencia, es la capacidad y actividad de influenciar a individuos para que alcancen metas prefijadas. Eso es liderazgo. Ahora, la pregunta que nos hacemos y es la que vamos a dedicar el tiempo restante es cómo nosotros podemos influenciar o ejercer influencia en los demás. ¿Cómo podemos desarrollar el don de la influencia? ¿Cómo podemos desarrollar el don del liderazgo y ejercer influencia en otras personas? Bueno, para ejercer influencia en otras personas, en primer lugar, usted tiene que tener pendiente las 4 C del liderazgo. Vuelvo a repetir. Para usted ejercer influencia, usted necesita tener pendiente las 4 C del liderazgo. ¿Cuáles son esas 4 C del liderazgo? Vamos a mirar la primera de ellas. La primera es el carácter. Para ejercer influencia, usted tiene que tener pendiente el carácter. Lamentablemente se ha hecho una especie de confusión entre carácter y personalidad. Hay personas que no han entendido que existe una diferencia marcada entre lo que es el carácter y lo que es la personalidad. La personalidad es lo que usted es públicamente, lo que usted muestra al mundo. Eso es la personalidad. El carácter, dijo Dwight Moody, famoso evangelista norteamericano, el carácter es lo que usted es cuando nadie lo está mirando, cuando nadie lo está viendo. Así que lo primero que debemos tener pendiente es el carácter, es la primera C de la influencia o del liderazgo. La Biblia, amigos, nos habla bastante del carácter y es interesante que la Biblia, la cualidad principal que presenta en los líderes es el carácter. Si usted lee 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 14, y Tito, capítulo 1, versículo números 5 al 16, usted va a encontrar allí cuáles son las características que Dios demanda de aquellos que desean ejercer el don del liderazgo o el don de la influencia. Y usted notará 3 características principales. En primer lugar, dice que el líder debe ser irreprochable en su carácter, o sea, debe tener una vida de cara al sol. No puede vivir una doble vida, una vida en la iglesia, una vida en la casa, una vida en el trabajo, una vida en los deportes. No, debe ser una persona íntegra.
En segundo lugar, el líder debe ser irreprochable en su vida familiar. Escúcheme bien. Hoy en día, lamentablemente, no es el tema y tampoco es la parte donde soy experto, pero hoy en día se ha dado muy poco, se está dando muy poca importancia en el liderazgo a lo que es la vida familiar. Hay personas que dicen, lo que pasa en mi hogar no influye en mi forma de dirigir. Eso es un error completamente. Lo que pasa en tu hogar de una forma directa ejerce influencia en la forma como tú diriges. Es más, permíteme desarrollar o presentarte este pensamiento. Escúchame bien. No hay éxito que pueda sustituir el fracaso en el hogar. No existe un éxito que pueda sustituir el fracaso en el hogar. Así que lo primero que debemos tener pendiente es esa integridad personal, pero también lo que es la integridad familiar cuando hablamos del carácter en el liderazgo. Segundo, el líder debe ser irreprochable en su vida pública. Esto está muy conectado con lo que es el carácter, pero usted debe entender que como líder no puede ser una persona pública y otra persona en privado, sino debe ser lo mismo, esa persona íntegra para honra y gloria de Dios. Así que vimos la primera C que debemos tener en cuenta. La segunda es que el líder debe ser alguien de convicción. Amigos, el líder debe, más que creencias, debe tener convicciones. Lamentablemente, hoy tenemos muchas personas que tienen creencias y defienden creencias, pero pocas personas defienden o tienen convicciones. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y una convicción? Bueno, alguien dijo, y yo lo creo 100%, que las creencias usted las sostiene, pero las convicciones lo sostienen a usted. Noten bien la diferencia. Mientras que usted defiende las creencias o mientras usted sostiene creencias, las convicciones lo sostienen a usted. Nosotros encontramos líderes de convicciones. Por ejemplo, usted va a encontrar un Martín Lutero, un hombre con convicciones. Usted, el mismo, usted va a encontrar líderes como Pablo, un hombre de convicciones. Eran personas con convicciones que estaban dispuestos a dar su vida por estas convicciones, a vivir por las convicciones que tenían. Así que el líder no solamente debe ser una persona de carácter, debe ser también una persona de convicciones. En tercer lugar, el líder debe ser alguien de cuidado. Los líderes, queridos amigos, están llamados a cuidar a aquellos que están bajo su liderazgo. O sea, usted está llamado no solamente a tener un buen carácter, no solamente a tener convicciones, que es la segunda C. La tercera C del liderazgo es que usted está llamado a cuidar a aquellos que están bajo su liderazgo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le pidió a Pedro en San Juan? El último capítulo de este evangelio dice que Cristo le pidió a Pedro 3 veces que apacentara las ovejas, que cuidara las ovejas. Después de preguntarle, Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó, le dijo lo mismo, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro dijo, claro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pues si tú me amas, apacienta mis ovejas. Y un sinónimo para apacentar las ovejas es cuidar de las ovejas. Y mire, amigo, el líder no debe abusar de sus dirigidos en ningún sentido de la palabra. Y esto quiero que quede allí subrayado. En ningún sentido de la palabra, el líder debe abusar de sus dirigidos. Usted debe ejercer cuidado, tener cuidado y cuidar a aquellos que Dios le ha colocado para ejercer liderazgo o dirigir. Importante. No puede abusar en palabras, no puede abusar en actos, no puede abusar en pensamientos o emocionalmente a las personas que usted está dirigiendo. Cuarto,
número 4 o la cuarta C del liderazgo es la capacidad. Amigos, los líderes deben estar preparados para la tarea que tienen por delante. Sí, no pueden darse el lujo, usted como líder no puede darse el lujo de no estar a la altura de su responsabilidad. O sea, la primera C es el carácter. La segunda C es la convicción. La tercera C es el cuidado. Y la cuarta, la capacidad. Usted debe estarse capacitando, adquiriendo conocimiento para poder ser un buen líder. Una de las cosas que hace un líder es dedicar tiempo a la lectura, leer abundantemente. No solamente material religioso, no solamente material que tenga que ver con creencias, doctrinas o conceptos teológicos, sino que el líder debe también estar informado de lo que está pasando alrededor suyo. Debe dedicar tiempo a la lectura, al conocimiento, a prepararse en talleres, en capacitaciones como esta que se está presentando. Esto ayuda a que usted pueda ir creciendo en su capacidad de liderazgo. Alguien dijo que es necesario detenerse para sacarle filo al hacha. Si usted comienza a usar el hacha todos los días y no se detiene para afilar el hacha, entonces usted va a estar trabajando de más. Es importante que usted dedique tiempo a la capacitación. Y esto es un buen lugar para usted poder capacitarse. Este curso que se está haciendo sobre liderazgo, esta escuela de liderazgo le ayudará a capacitarse mejor. Así que notamos lo siguiente, queridos: carácter más convicción, más cuidado, más capacidad, le dará como resultado la credibilidad. Repito, el carácter, la convicción, el cuidado, la capacidad, le dará como resultado la credibilidad. Para nadie es un secreto que para ejercer influencia es indispensable la credibilidad. Así que entendemos, notamos en resumen que usted para ejercer influencia en otras personas debe tener carácter, convicción, cuidado y capacidad. Esto da como resultado la credibilidad y esta es la primera o el primer punto a destacar para usted poder ejercer influencia en aquellos que está dirigiendo. Si usted tiene un mal carácter, si usted no tiene convicciones, si usted maltrata a personas y si usted no está capacitado, usted no va a ejercer influencia ni el don del liderazgo. Lamentablemente va a pasar lo que dijo John Maxwell: si usted está dirigiendo y nadie lo está siguiendo, lo que usted está haciendo es dando un simple paseo por el parque. Para usted ejercer influencia necesita entender el carácter, tener carácter, convicción, cuidado, capacidad. Esto dará como fruto la credibilidad. Así que, en primer lugar, ya tuvimos en cuenta que para ejercer influencia es necesario tener pendiente estas 4 palabras que la hemos denominado las 4 C del liderazgo: carácter, convicción, cuidado y capacidad. En segundo lugar, para nosotros poder ejercer influencia, es necesario saber manejar las buenas relaciones humanas. Ya vimos en primer lugar que para usted ejercer influencia necesita entender las 4 C del liderazgo y usted puede colocarlo allí. Me gustaría que lo coloque en los comentarios. Estas 4 C del liderazgo son carácter, convicción, cuidado y capacidad. Por favor, colóquelo en el chat, colóquelo allí en los comentarios para que pueda usted también irlo memorizando. Ahora, en segundo lugar, para usted ejercer influencia, es necesario que usted pueda manejar bien las buenas relaciones humanas. ¿Cuán importantes son las relaciones humanas en lo que se refiere a el liderazgo y el don del liderazgo? Mire, John Maxwell, quien ha sido denominado como uno de los grandes conocedores del tema del liderazgo y ha escrito decenas de libros en relación al tema, él tiene un libro que para mí ha sido uno de los grandes libros que yo en lo personal he leído en relación al liderazgo.
Este libro lleva por título Los 5 niveles del liderazgo. El libro es sorprendente. Usted puede comprarlo en cualquier librería cristiana o descargarlo de la web. Pero me llama la atención que él presenta 5 niveles en el liderazgo, en cualquier tipo de liderazgo, incluyendo el liderazgo cristiano. El primer nivel es lo que se llama el nivel de posición. El segundo nivel es el nivel de relación. El tercero es el de producción. El cuarto es de transformación y el quinto de respeto. Por favor, donde usted esté ahora mismo, repita estos 5 niveles. Primero es el nivel de posición. Usted es líder porque a usted lo colocan allí. Vamos a presentar un pastor. Un pastor es llevado a un distrito, un nuevo distrito, es el pastor del distrito por posición. Lo mandaron a ese distrito, no conoce a nadie allí, es su primera experiencia, pero le dieron la posición. Él es un líder porque lo posicionaron allí. Pero viene el segundo nivel de liderazgo, que es el nivel de relación. Es el punto de ganarse la confianza de la gente, de ganar el aprecio de las personas. El tercer nivel es el de producción. Usted comienza a trabajar arduamente para hacer cosas. El cuarto nivel es del cambio, la transformación. Y el quinto nivel es el nivel de respeto. Todos estos niveles son importantes, pero para mí el más importante y el que demarca la influencia es el segundo nivel, que es el que llamamos el nivel de relación. ¿Cuán importante es la relación o las buenas relaciones en el liderazgo? Mire, yo recuerdo de un pastor que conocí hace mucho tiempo atrás. Este pastor para mí era uno y es uno de los grandes pastores que he conocido a nivel de lo que es la organización eclesiástica. De verdad que he conocido pocas personas que tienen esta capacidad para organizar la iglesia como este colega. Es increíble su forma de organizar, una de las personas con una visión clara en lo que es evangelismo, grupos pequeños, plantación de iglesia, crecimiento de iglesia, un conocedor de todo lo que llamamos el engranaje del evangelismo. Pero algo me llamó la atención siempre de él. Él pasaba muy poco tiempo en los distritos que lo enviaban, en las iglesias donde lo enviaban a pastorear. A los 2 años había que trasladarlo a otra iglesia, a otro distrito de iglesia. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué razón? Si es una persona tan capacitada, si tiene tanto para dar, si tiene tanta capacidad, si conoce tanto de crecimiento de iglesia, de organización de la iglesia, de orden protocolar de la iglesia, ¿por qué dura tan poco tiempo en los lugares? Entonces descubrí la razón. Él era excelente organizando el equipo, era excelente administrando la iglesia, pero tenía muy pocas relaciones humanas. No sabía manejar las relaciones humanas. Y aunque las personas lo consideraban como un experto en lo que era la materia de evangelismo y organización de la iglesia y trabajo ministerial, no podía durar mucho tiempo en los distritos porque siempre estaba en un constante conflicto con los líderes o con los hermanos de la iglesia. Lamentablemente, no había manejado bien el nivel de relación. A este amigo le pasó lo que le aconteció a un misionero, John Stott. Habló de un misionero que en cierto momento le preguntaron lo siguiente. Se le preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y este misionero respondió de esta manera. Dijo, me siento muy bien, excepto que no puedo soportar a los colegas misioneros y tampoco me llevo bien con las personas del país en el que he ido a trabajar. Pero por lo demás, estoy bien. Noten cómo este misionero responde. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, pero tengo solamente 2 pequeños problemas. No me llevo bien con mis colegas y tampoco me llevo bien con las personas con las cuales trabajo en el campo misionero. O sea, ¿qué le faltaba a este misionero? Lo mismo que le estaba pasando a este colega que tenía tantos talentos en la administración. Le estaba faltando una buena relaciones humanas. Yo creo que muchos de nosotros puede que estemos pasando por el mismo problema.
no hemos ejercido influencia, no porque nos falte capacidad o no porque nos falte convicción, sino que no hemos ejercido la influencia porque no hemos desarrollado unas buenas relaciones humanas. Nos falta tal vez un grado de cortesía, de amabilidad, de paciencia, de empatía. Todo eso es necesario cuando hablamos del don del liderazgo y de ejercer influencia. Amigos, no hay un ejemplo de liderazgo más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el líder de todos los tiempos. Nadie puede compararse con el liderazgo de Jesucristo. Hace 2000 años vino a esta tierra y ejerció una influencia tan grande que todavía 2000 años después su nombre sigue siendo relevante para toda la humanidad. Nadie ha inspirado tantos libros como Jesucristo. Nadie ha inspirado tantas canciones como Jesucristo. Nadie ha podido mover ejércitos de personas como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Su influencia, aún después de su muerte en la cruz y su resurrección, sigue siendo patente, pertinente, relevante, importante, y cualquier otra palabra que usted pueda destacar queda corta para hablar del liderazgo de Jesucristo. Pero, ¿en qué consistió el liderazgo de Jesucristo? Bueno, uno de los secretos del liderazgo de Jesucristo estuvo en saber manejar las relaciones. Sí, y yo les recomiendo que usted lea un libro de Maurice Venden, el libro se titula ¿Cómo trató Jesús a las personas? ¿Cómo trató Jesús a la gente? Y ahí usted va a ver una lista de cómo Jesús trató a los descarriados, cómo Jesús trató a los tristes, cómo Jesús trató a los marginados. Una lista de cómo el Señor se acercaba y trataba a las personas. Pero yo creo que todo podemos resumirlo en una cita de Ellen G. White en el libro Ministerio de Curación, la página 102. Allí Ellen G. White presenta la forma como Jesús ejercía influencia en las personas. Noten lo que ella dice. Cito: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál era el método de Cristo? Noten bien. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces les decía, sígueme. Noten qué gran declaración. Noten cuál era el método que el Señor usaba para ejercer influencia. El Señor no usaba el poder. Yo soy el Hijo de Dios y por lo tanto deben seguirme. No. El Señor no usaba el carisma de sus discursos. El mayor predicador que ha existido en la historia, nuestro Señor Jesucristo. El Señor no usaba su posición. No, dice que el Señor trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces, y solo entonces, les decía, sígueme. Y aquí podemos aprender a lo menos 4 cosas acerca de cómo relacionarnos con las demás personas. En primer lugar, usted debe tratar a las personas como quien desea hacerles el bien. Uno de los problemas que hay hoy en día en el liderazgo es que muchas personas utilizan el liderazgo como excusa para servirse a sí mismo. Se acercan a las personas hipócritamente. En vez de beneficiar a la gente, lo que están buscando es beneficiarse a sí mismo. Y el Señor Jesús no actuaba de esta manera. Quiero decirle que la gente sabe cuando usted es sincero. Las personas saben cuando usted está acercándose a ellos para hacerles el bien y no para sacar de ellos algún tipo de beneficio. Así que lo primero que hay que hacer para ejercer influencia en las relaciones humanas es tratar a los demás como quien desea hacerles el bien. Número 2, muéstrele a la gente simpatía. Sí, muéstrele simpatía. Amigos, yo pienso que muchos de nosotros necesitamos, y yo me predico esto a mí mismo, necesitamos sonreír más, ser más simpáticos. Alguien dijo,
Charles Swindoll escribió en uno de sus libros, dice que hay muchos creyentes, muchos líderes que fueron bautizados en jugo de limón. Siempre están agrios, siempre están con el ceño fruncido, siempre tienen esa cara de condenación. Por favor, querido líder, sea simpático. A usted no le va a restar santidad sonreírle a los demás, saludar con simpatía. Esto no le resta santidad y no le va a bajar su nivel de liderazgo. No, Jesús mostraba simpatía. Aunque la Biblia no presenta un momento que diga que Jesús estuvo sonriendo, dice que Jesús lloró, pero le vemos a Jesús que aún los niños se podían acercar donde él y sentarse en sus rodillas porque era alguien simpático, alguien que inspiraba alegría y simpatía. En tercer lugar, usted debe atender las necesidades de las personas. Bueno, no tengo tiempo ahora, ya el tiempo de mi exposición ha terminado, pero podemos dar todo un seminario en relación a las necesidades y el liderazgo. Es muy diferente, deseos y necesidades. Usted está llamado a cumplir las necesidades de sus dirigidos. Y en cuarto lugar, usted debe ganar la confianza de las personas. En resumen y en conclusión, podemos decir lo siguiente, queridos estudiantes, amigos que están aquí en esta tarde. Las personas que perciben en sus líderes la habilidad de ayudarles a satisfacer sus necesidades, les seguirán voluntariamente y con entusiasmo. Así es, mis queridos. El liderazgo es influencia. Liderazgo no es poder. Liderazgo no es posición. Liderazgo no es una carrera. Liderazgo no es personalidad. Es ejercer influencia en las demás personas. ¿Cómo ejercemos influencia en los demás? Bueno, hemos de tener pendiente las 4C del liderazgo, que es carácter, convicción, cuidado y capacidad. Esto dará como resultado la credibilidad, y con la credibilidad ganaremos influencia y ejerceremos influencia. Pero sobre todo, hemos de tener pendiente que para ejercer influencia debemos manejarnos con unas buenas relaciones interpersonales, ser como fue el Señor Jesucristo, aplicar su método, hacerles bien a las personas, mostrar simpatía, suplir su necesidad, ganar su confianza. Entonces, usted va a ejercer el don del liderazgo. Que el Señor le bendiga abundantemente, la gracia del Señor esté con ustedes y que el poder de Jesucristo le acompañe hoy, mañana y siempre, y sean líderes de bien para honra y gloria del Señor. Bendiciones. Muchas gracias, pastor, por su presentación. Gracias por nos enseñar, nos hablar aquí del tema muy importante. Pastor, tenemos algunas preguntas. Pastor Debbie nos irá a acompañar también acá en el momento de las preguntas. Déjame empezar con esta pregunta aquí. Usted estaba hablando sobre la posición, ¿no? Que John Maxwell, los 5 niveles de liderazgo, y la primera está la posición. ¿Por qué usted piensa, como pastor, líder por muchos años, y trabajado con diferentes iglesias en el departamento de ministerio hispano, en la iglesia, en la Asociación de Nueva York, por qué usted piensa que la gente a veces da más valor a la posición do que al servicio para Dios? Wow, qué pregunta, Macena. Lamentablemente, mira, el ser humano entiende que lo más importante es el poder. Y lamentablemente entendemos que la posición trae como resultado, o trae junto con ellas, poder sobre las demás personas. Tristemente, nosotros hemos seguido formatos de liderazgo seculares más que el formato cristiano de liderazgo. El formato secular habla de que la posición es para usted ser servido. Y entendemos y miramos esto en el mundo secular, que el que tiene la posición tiene vasallos, tiene siervos que le sirven y buscan agradarle.
Cuando usted ve la cosmovisión bíblica del liderazgo, usted va a encontrar que la posición no es para usted ser servido, sino para servir. Y el mayor ejemplo lo da nuestro Señor Jesucristo. En la última cena, lo que conocemos como la cena del aposento alto, nuestro Señor Jesús ejerció lo que yo llamo el liderazgo de la toalla y el lebrillo. El liderazgo que nadie quiere ejercer, Macena. O sea, nosotros queremos el liderazgo que es de exposición pública, donde me vean con una posición, donde yo sea servido, donde la gente me aplauda. Pero Jesús enseñó el liderazgo de la toalla y el lebrillo, lavar los pies y secar los pies de las otras personas. Esa es la cosmovisión de liderazgo que debemos seguir. Si seguimos la cosmovisión secular, tomaremos la posición para ser servido. Pero cuando nosotros notamos o tomamos la cosmovisión bíblica del liderazgo, entendemos que la posición es el medio que Dios ha destinado para el servicio de otras personas. Muy bien, gracias, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Ok, gracias, doctor. Tenemos una pregunta de chat que dice, ¿cuál es la diferencia entre creencias y doctrinas? Wow, creencias y doctrinas. Mira, es una pregunta teológica. Vamos a presentarlo desde el punto de vista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Las doctrinas son esas prosuposiciones cristianas que han sido desarrolladas a través de todo el periodo del cristianismo. Y entendemos como doctrinas esas creencias que diferencian a la iglesia cristiana. Por ejemplo, la doctrina de la deidad, la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los eventos finales. Ahora bien, dentro de esas doctrinas existen presuposiciones, existen creencias, interpretaciones de esas doctrinas que son aplicables a denominaciones y grupos cristianos. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Adventista entiende, dentro de la doctrina de la deidad, tiene la creencia de las Sagradas Escrituras, de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dentro de la creencia de la naturaleza humana, tiene la doctrina de la creación y tiene la doctrina también de la naturaleza humana, o sea, la creencia, perdón. Doctrinas son todas esas enseñanzas o prosuposiciones que ha defendido la iglesia cristiana a través de los 2000 años. Creencias son las interpretaciones que se hacen de esas doctrinas en una denominación cristiana en particular. Gracias. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta más aquí en el chat, pastor, y después le voy a pedir que haga una oración también antes de terminar. Okay. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué somos tan rebeldes en llevar a la práctica el método de Cristo? Bueno, yo pienso que, mira, Macena, nosotros somos bombardeados por lo que es lo rápido y lo que da resultado en el momento. Hoy en día nosotros tenemos lo que es el fast food, ¿no? La comida rápida. Tenemos el highway, que es el carril rápido. Y nosotros queremos resultados en el momento. Por eso, en vez de usar la estufa, mucha gente usa el microondas, porque rápidamente podemos cocinar las cosas y vemos resultados de inmediato. Cuando usted toma libros de liderazgo, usted va a encontrar muchos métodos que le prometen resultados rápidos. Y la gente quiere esto, porque me gustaría comenzar hoy y mañana a ver los resultados de lo que estoy haciendo. El método de Cristo toma su tiempo. Y como toma su tiempo y a veces no vemos los resultados que estamos esperando en el tiempo humano, entonces decimos, pongo este método a un lado, déjame usar lo que me promete algo rápido. Y por eso entonces tendemos a ser rebeldes en utilizar el método de Cristo en vez en utilizar el método de Cristo, y utilizamos otros tipos de métodos que a nosotros nos parecen que son los mejores. Pero quiero decirle que Dios tiene su tiempo es perfecto, y utilizando su método tendremos los mejores resultados. Amén, amén. Mi amigo, gracias por el tiempo aquí con nosotros. Que Dios bendiga su ministerio, los desafíos de trabajar en Nueva York.
en Nueva York. Que Dios bendiga su ministerio, su familia y continúe enseñando a la gente. Está acompañando tu ministerio también online, en el Facebook. Es un hombre que tiene el corazón evangelístico, ¿no? Gracias, gracias, así es. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Que Dios bendiga mucho su ministerio. Gracias, Macena. Quiero también felicitarte a ti, también a David Rivera y a todos los que están organizando esta escuela. Creo que lo que están haciendo está ejerciendo influencia positiva para miles de personas, no solamente en Norteamérica, sino en todas partes del mundo. Sé que los resultados de este esfuerzo serán vistos en la tierra y sobre todo en el reino de los cielos. Así que te bendigo en el nombre del Señor y auguro bendiciones para tu ministerio y para todo lo que haces de aquí en adelante. Gracias, mi amigo. Por favor, ora por nosotros. Claro que sí. Dios y Padre, muchas gracias por esta escuela de liderazgo. Gracias por la influencia que está ejerciendo. Permítenos seguir el método de Cristo. Permítenos, Señor, ejercer influencia sana sobre las personas y que estos líderes puedan seguir creciendo en la gracia tuya. Bendice a todos los que están dirigiendo, a los expositores que tendrán las clases próximas. Sigue, Señor, con cada uno de los estudiantes y sus familiares, y también bendice sus iglesias y sus instituciones donde están trabajando en el nombre de Jesús. Amén.